Recibo un cordial saludo, mi estimada doctora, con respecto al trabajo académico final sobre dilema ético en el litigio justicia versus legalidad. Dentro de la introducción debo de indicar lo siguiente, que el planteamiento del caso hipotético de que si una persona llega a contratar los servicios profesionales para defender en un caso que haya vulnerado la integridad sexual de otra, pero al asumir la defensa atentaría contra los principios éticos, pese a que uno conoce o dentro del yo interior dice que al tomarlo o asumir la defensa de este patrocinado se ratificará el estado de inocencia, ¿sí? La legalidad, ¿cuáles son las leyes aplicables? Yo parto y de que nuestra Constitución y principalmente al encontrarnos en un estado constitucional de derechos, pues debe de primar obviamente artículos como la supremacía de la Constitución, artículo 424, 425, el artículo 76, con respecto al procedimiento, el debido proceso, ¿no? Que debe de tener una persona, obviamente, contar y no debe de vulnerarse, obviamente, la seguridad jurídica, artículo 82, contar también con una buena defensa técnica que se le debe de garantizar a un procesado, a una persona procesada, dentro del COIP, los artículos, obviamente, que nos hablan con respecto al que, tema de delitos sexuales, como son a partir del artículo 159 al artículo 175, ¿sí? Así también del Código Orgánico de la Función Judicial, que regula el acceso a la justicia, que garantiza a toda persona un derecho, a que tenga un derecho y una defensa técnica efectiva, ¿no? Así también se analizará las sentencias y resoluciones de la Corte Constitucional del Ecuador, que son vinculantes aplicables a cada caso. Finalmente, los tratados y convenios internacionales ratificados por nuestro país con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Así también tenemos el de los derechos que tienen los clientes. Debo de indicar que el derecho de gozar de un debido proceso, a contar con una defensa técnica y confidencial adecuada, del derecho de gozar del principio de inocencia, como es hasta que no exista una sentencia en firme, el derecho a no autoincriminarse, el derecho a conocer y controvertir cada una de las pruebas que son en su contra, ¿no? La ética profesional, ¿cuáles son las obligaciones del abogado según el Código de Ética? De acuerdo al Código de Ética Profesional, obviamente dentro del Colegio de Abogados se maneja que con respecto a se debe actuar principalmente con la lealtad procesal en cada caso y acorde a nuestro sistema de justicia, la honestidad frente al cliente, a la contraparte y al tribunal, ¿no? La discreción sobre cada caso y lo que se conoce del cliente, el deber fundamental buscar justicia y que no quede en la impunidad, ya que del caso hipotético podría prevalecer al principio de conciencia, a que se refiere a que no tiene la obligación de asumir dicho caso, ya que iría en contra de su moral y la ética, ¿no? Ahora sí, ahora bien, en la moral personal, ¿cómo impactan los valores personales del abogado en la decisión? Para mi criterio, el asumir la defensa técnica de una persona que es procesada en un caso de delito sexual o de carácter sexual es un reto que tiene que ver mucho con los valores, el buen nombre y legalmente la lealtad procesal, ya que de conocer el delito y la pena correspondiente se debería socializarla con el procesado, socializar con los familiares. ¿Para qué? Para no caer en el error y dar falsas expectativas, ¿no? Eh, Así también no iría con la ética, ¿no? Esto. Ahora, también realizar un estudio del caso, si bien es cierto del análisis del estudio, como lo indico, ver si existe alguna falencia, algún error, alguna prueba que no ha sido obtenida de forma legal, pues obviamente eso sé que es favorable para mí y lo podría aplicar dentro del desarrollo de las audiencias. Obviamente, al momento de la audiencia preparatoria de juicio, pedir una exclusión o en su defecto esto dentro del proceso sé que va a viciar y va a ser contraproducente para mi parte. Y podríamos determinar, obviamente, que ese punto debe utilizarlo a nuestro favor, ¿sí? ¿Qué decisión tomaría en el caso? Por ello, hay que justificar, nos dice nuestra postura, integrando la ley, la ética y la moral. Como abogado en libre ejercicio, primeramente, como lo indiqué, debo de conocer los hechos, me entrevistaría con el procesado, solicitaría copias del expediente para hacer un estudio minucioso y poder ver si guarda la relación lo que me ha manifestado el procesado con las copias o con lo que consta en el cuaderno procesal o en el expediente fiscal, ¿sí? Otra circunstancia sería analizar el delito. ¿Para qué? Para ir viendo cuál es la teoría del caso que se puede aplicar. Analizar también asimismo las pruebas, como ya lo indiqué, obtenidas por fiscalía, si son de forma legal o carecen de legalidad para poder pedir esta exclusión en la audiencia oratoria y preparatoria de juicio, ¿no? Así también garantizar, para que se garantice el debido proceso como tal. Moralmente, como yo lo indiqué en líneas anteriores, por el estudio realizado de este caso, al contar con las pruebas a nuestro favor, tomaría la decisión tal vez de asumir el caso. ¿Por qué? Porque fundamento esta decisión en que el procesado debe contar con una defensa técnica y adecuada y estaría haciendo una defensa técnica apegada a derecho.
Más bien, si no estaría pegada a derecho o no actuando con lealtad procesal, pues mal haría en asumirla también, ¿no? ¿Cómo manejaría el conflicto entre la ley y la moral? Con integridad, entendiendo que el rol como litigante no solo implica el defender casos, sino también contribuir al bienestar social, de la sociedad, perdón, ¿no? Se necesita un gran estudio para cada caso, ya sea por la complejidad del delito, los principios morales como abogado litigante, ya que nuestro ordenamiento jurídico regulado por nuestra Constitución garante de muchos derechos, como lo dije al inicio, ¿no? Nuestra Constitución es garante, es garantista, tiene garantes perdón, derechos sumamente importantes, el principio de inocencia, el principio sí mismo de velar por las víctimas, nuestro Código Orgánico Integral Penal, por medio de fiscalía, hacer una investigación adecuada, sino más bien aquí yo lo analizaría o iría por el tema de que eh, para la sociedad obviamente va a quedar como jurisprudencia. Si de yo aceptar el caso y vi esa falencia, vi esa necesidad, momento cuando se presenta un recurso de apelación, casación ¿qué le digo? Por una mala práctica, por una mala o una un inadecuado procedimiento, pues eso va a quedar como jurisprudencia y también va a servir para la sociedad, ¿no? Concluyendo que del caso hipotético planteado, nos adentra, como le dije, en un análisis profundo de la ley, la ética y la moral personalmente como como abogado litigante, ¿no? En un primer plano diría que de aceptarlo es por el estudio realizado del caso, por el compromiso que existe con el cliente, con la justicia y con la sociedad como tal, ¿no? Y en un segundo plano de no aceptarlo, ya que la moral de no permitirme decir que no puedo realizar va en contra de mis principios, pues no es tampoco es de forma obligatoria, sino más bien queda a discreción del abogado litigante en aceptarlo o no aceptarlo. Como ya lo indico y ratifico que todo procesado tiene derecho a contar con una defensa técnica adecuada y en todo momento no debe vulnerarse ninguno de sus derechos, ¿sí? Hasta ahí mi intervención, gracias.